Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, hoy estaremos hablando del elogio a la vida contemplativa o al ocio como actividad o como tiempo libre para pensar. Así, dicho análisis busca escarbar en las profundidades de los sentidos hiperconstruidos por el sistema o el poder para desocultar lo que se oculta o ver lo que no se ve del ocio como tiempo libre. Recuerda que la objetividad es la mejor arma que tiene el poder para naturalizar sus ideas e interés y hacernos creer que es verdad o es necesaria. Por eso, el problema no es que la gente carezca de educación, el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Elogio a la vida contemplativa, elogio al ocio como tiempo libre para pensar. Definición formal de ocio. El ocio es igual a tiempo libre, liberación de obligaciones de trabajo y disponibilidad personal del tiempo. Se crea una situación de ocio cuando un individuo en su tiempo libre decide realizar las actividades que permitan satisfacer sus necesidades personales como descansar y divertirse. Historia del ocio, en primer lugar, Grecia y Roma. Grecia. Para los griegos el ocio era para los hombres libres que no trabajaban y debían dedicar esa libertad a la contemplación de la sabiduría. Ejemplo, Sócrates. Esta concepción podía defenderse porque Grecia poseía un volumen amplio de esclavos, siervos, trabajadores que hacían los trabajos necesarios para el conjunto de ciudadanos libres. Así pues, el ocio define al hombre libre siendo el estado de quien no tiene la necesidad de trabajar. Además, para Aristóteles, las actividades del ocio eran la música y la contemplación. De esta forma, el ocio sería también sinónimo de felicidad. En síntesis, el trabajo de muchos, los esclavos, posibilitaba el ocio de unos pocos hombres libres. Roma. Los romanos no asimilaron o malinterpretaron la visión griega del ocio. ¿Y por qué? Porque para ellos otium es igual a ocio y negotium negocio o negación del ocio trabajar. Para los romanos el ocio era un tiempo de descanso y recreación del espíritu después del trabajo para recuperarse y volver a la faena. Es decir, el ocio tiene el fin de sacar el máximo provecho del negocio. Así pues, ocio y negocio forman una unidad. Las clases dominantes ejercían meditación y las clases populares descanso y diversión. Muestra de ello eran los ocios populares y masivos propios de Roma. Notable cantidad de días festivos. En síntesis, el ocio romano era la recuperación respecto al trabajo y era un medio de control político. En el Renacimiento, siglo XVIII, en el siglo XVIII aparece una concepción humanística. El hombre actúa ahora por encima del mundo para sacar provecho inmediato y concreto. Nacen así nuevos valores éticos y religiosos que consideran al trabajo como virtud y productividad, y al ocio como vicio e improductividad. Las horas de trabajo no bajan de 12 y se da mayores exigencias laborales. Las fiestas se reducen. Nace el ocio instructivo, siendo la aristocracia la única que conserva el ocio. ¿Y por qué?
porque el ocio es considerado una pérdida de tiempo que se ha de eliminar de la vida de cualquier individuo que quiera salvarse o mantenerse en una gran posición social. Revolución industrial. El ocio es un tiempo sustraído al trabajo habitual, no porque ese tiempo no tenga valor, sino por la desvalorización del trabajo. Además, por un lado, es un paso a la sociedad de consumo, a un tiempo de ocupación después del trabajo. Y, por otro lado, el tiempo libre debe utilizarse en beneficio de la sociedad, tareas políticas y educativas. Las actividades culturales aumentan, teatro, cine, pero las relaciones sociales y diversiones y descanso disminuyen. En síntesis, el tiempo libre supone una formación destinada al trabajo. En la actualidad, en la era contemporánea, en la contemporaneidad, no estamos accediendo ni a los dominios de la inactividad ni a sus riquezas. La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Si se nos pierde la inactividad en cuanto a capacidad, nos parecemos a una máquina que solamente tiene funciones. Por ejemplo, vaya, haga, siéntese, corra, llene, suba, baje y guarde. Por eso, a la obligación de trabajar y rendir, se le debe contraponer una política de la inactividad que sea capaz de producir realmente un tiempo libre. ¿Y por qué? Porque la inactividad no es contraria a la actividad. La actividad se nutre más bien de la inactividad. Solo en la inactividad nos percatamos del suelo sobre el que pisamos y del espacio en el que nos hallamos. El pensamiento de esta forma está de manera receptiva. De ahí que cuando Cioran afirme que no hago nada es cierto, pero veo pasar las horas, lo cual vale más que tratar de llenarlas, en el fondo señale que la inactividad es la esperanza de la humanidad, ya que podemos pensar, meditar lo que no podemos hacer en la actividad o en la abrumadora ocupación. O a la vez señale que no hacer nada en definitiva es un soma que tranquiliza. Es un desconectarse de lo que no permite la desconexión. Es un alto en la marcha que armoniza y nos emancipa. Estamos tan condicionados de tal suerte que no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. La inactividad rompe con ese valor, con esa sentencia y me permite evadir la realidad, lo impuesto, lo hiperconstruido y volverme paciente, tranquilo y sosegado. Sin embargo, el capitalismo transforma hasta el propio tiempo libre en mercancía, con lo cual se pierde toda festividad. La realidad del tiempo ha sido sustituida por la publicidad del tiempo. El capitalismo absolutiza la supervivencia. Y cuando la vida degenera en supervivencia, el lujo desaparece. De esa forma, el trabajo y el rendimiento pertenecen a la mera supervivencia. Oído, la verdadera felicidad se le debe a lo vano e inútil, a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. En el mismo comer hay felicidad y contemplación. Comer no como melacha, actividad destinada a su fin, sino como inoperosidad. Por ejemplo, los gorilas duran horas y horas sin hacer nada, solo ocio. Su vida es una uniformidad. No conocen el aburrimiento como nosotros los humanos animales, lo cual es consecuencia de que no estemos desarrollando una actividad constante. Los animales buscan la monotonía y lo que más temen es que cese.
hacer nada los hace felices. Además, hoy se impone por todas partes la forma de vida consumista en la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo. Las acciones se acortan y se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan a vivencias. Consumiendo y avasallando el mundo, la sociedad, para luego decirnos a sí mismo, ¡qué día tan maravilloso! Así la felicidad es igual a una actividad constante sin descanso. Igual que el perro cuando intenta tomarse la cola, es decir, un círculo sin fin. De ahí la frase, viviré este día como si fuera el último de mi existencia, como si la vida fuera una autopista donde somos carros sin frenos y sin timón a toda velocidad. Como si la vida se definiera en hacer, hacer y hacer el patos de la acción. En el no hacer, en la inactividad hay más riqueza. Hagamos demasiado o nada, ni le restamos ni le sumamos un instante de tiempo a la existencia. Para ambos el tiempo es el mismo. No obstante, hoy invertimos lo mejor de nuestro empeño en alargar la vida. La histeria de la salud y la manía de la optimización son reflejos ante la falta de ser reinante. Perdimos el sentido de la vida contemplativa. O aún más, en el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad. Recuerda, hemos venido para contemplar. El niño recién nacido abre los ojos para contemplar, no para actuar. Pero aún el fiel reflejo de la vida contemplativa es la creación. ¿Y por qué? Porque la creación culmina con el reposo del sábado. ¿Qué era lo que le faltaba en la creación? Al llegar el sabbat se completó la creación. No es que el sabbat siga el trabajo de la creación, o el acto de la creación no es un día en el que Dios estaría recuperando del agotador trabajo que ha llevado a cabo. Más bien ocurre que Él lleva a la creación a su término. El sabbat, el descanso, es la novia de la creación. Por último, según Nietzsche, la crisis de la modernidad y de la contemporaneidad se debe a que fuimos abandonados por el genio daimón de la contemplación. El hombre ocupado, tensionado, estresado, aunque pueda ser funcional y tener sentido histórico, ha ahuyentado a todos los hombres del espíritu. Entre los labradores del espíritu, Nietzsche cuenta aquellos grandes moralistas como Pascal, Séneca y Plutarco. No hay en la actualidad labradores del espíritu porque la sociedad está activamente llenando sus vidas de vivencia, aprovechando cada día de la vida como si fuera el último de sus existencias. Nadie quiere estar arrojado en el mundo sin estar viviendo o exprimiendo cada instante de tiempo. Por eso, en nombre de la sociedad y en nombre de un mundo más humano, se valora, se pondera a los sujetos que ven en la contemplación o en el hacer nada su momento culmen de existencia. Además, y para tener en cuenta, las grandes lumbreras o personajes de la historia por lo general nunca o poco trabajaron. En el fondo, sus grandes aportes a la humanidad se deben a que tuvieron tiempo libre para pensar o para contemplar la sabiduría. Alternaron el verbo actuar con el de contemplar. Ejemplos: Sócrates, Aristóteles, Marx, Nietzsche, el mismo Nikola Tesla, Voltaire, Kant y Newton. Por eso el mundo es movido por unas 2000 personas, el resto es mana.
A modo de síntesis o conclusión, el futuro de la humanidad no depende del poder de las personas que actúan, sino de la reactivación de la capacidad contemplativa, es decir, de la capacidad que no actúa, del ocio como tiempo libre para pensar. Debemos alternar el animal laborans con el animal contemplativo. El verbo de la contemporaneidad es el de actuar. Pausémoslo y alternémoslo con el de contemplar. Estamos tan ocupados en la actualidad que pareciera que la palabra libre solo se usa en cierto sentido. Solo se utilizan aserciones como el niño está libre de piojos o este prado está libre de malas hierbas. No se puede usar en el viejo sentido, socialmente libre, intelectualmente libre. Recuerda, no es tiempo libre para quedarme en casa todo el día viendo TV. Es tiempo libre para pensar. El pensamiento de esta forma está en modo receptivo y a la vez creativo. Por último, vivimos en una sociedad que no se detiene nunca y eso genera un quehacer constante. Por eso cuando nos detenemos parece que no hay ningún sentido en el placer de demorarse o en el de no hacer nada. Escríbenos por favor para saber tu opinión sobre la temática. Si te gustó, please dale like y suscríbete. Además, no olvides compartir con tus amigos y familiares. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso, el elogio al ocio, al tiempo libre. Bye bye, saludos.